Hará la siguiente presentación. Él es abogado de la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho del Transporte de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias de la Legislación y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, profesor emérito titular de Derecho Aeronáutico y Espacial de esta universidad. También es miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico y presidente del Centro de Estudios de Derecho Aeronáutico y Espacial SEADE de la República Argentina. Dirigió el área legal jurídica del Grupo Aerolíneas Argentinas y Austral y de asesoramiento aeronáutico por 3 décadas hasta julio de 2015. Con ustedes, el doctor Carlos María Vasallo. Su presentación, aspecto legal de la aviación pilotada a distancia. Fuertes los aplausos. Siempre decimos que es tan importante la interdisciplina en este tema aeronáutico, y acá lo vimos recién con el ingeniero Tarcia, que es ingeniero electrónico, trabaja en todo el tema drones, y bueno, nos hace muy bien porque nos despeja un poco a los abogados de las normas y nada más que las normas, y nos trae un poco a la realidad en que es lo que estamos tratando nosotros de encapsular en una norma, en una ley o en una reglamentación aeronáutica como es esto. Yo voy a tratar un poco los temas de normativas jurídicas a nivel global y bajando un poco a lo que pasa en Argentina. Y para empezar con esto, yo diría que leí una frase de Julio Verne que decía que le decía a su gente que eran los emprendedores: ustedes piensen en nuevos inventos que aunque no los puedan hacer, alguien los va a hacer. Entonces, fíjense que acá tenemos el primer vuelo de los hermanos Wright en 1903 y 70 años después el hombre llega a la luna. Es decir, cómo hoy estamos hablando de drones y no tenemos techo para hablar de drones, ¿no? Este pequeño vuelo que se hizo duró 12 segundos y voló 36 metros. 36 metros que justamente ahí están los hermanos Wright con su máquina que era muy... Es decir, el tema de la motorización fue la clave para que ellos pudieran hacer el primer vuelo, porque todas las máquinas y todos los motores eran muy pesados y ellos lograron hacer un motor de un bajo peso como para poder volar. Fíjense que el Jumbo 747, la joroba que le ven al Jumbo arriba de lo que dice Boeing, es la longitud que volaron los hermanos Wright en 1903 en esa playa de Carolina del Norte. Pero si seguimos pensando en el espacio aéreo, podríamos decir que todo el mundo miró al cielo y nunca se imaginó que pocas décadas después, hoy en nuestros celulares, tenemos todo lo que pasa en el espacio aéreo a nivel global en una aplicación que se llama Flight Radar 24. Ahí vemos en cualquier lugar del mundo en tiempo real qué está pasando en el espacio aéreo. Entonces, estas son algunas cosas tecnológicas que nos llevan a pensar en los drones y en lo rápido que se viene todo el tema drones. Fíjense que a otro nivel tecnológico, los Forte en 1903 no existían. 10 años después, en 1913, había 15.000 Forte en Estados Unidos y hoy hay 1.400 millones de autos en el planeta. Así que cuando la sociedad acepta esa tecnología, la tecnología explota. Y explota en drones y está explotando en drones. Este señor es Nicolás Tesla, que ustedes lo conocen por los autos, Tesla, y fue el inventor de la onda de radiocontrol. En 1890, en el Madison Square Garden, llevó un barquito que hizo en unas piletas con un radiocontrol
y bueno, permitió después, fue el inicio de la época del dron que íbamos a controlar con esa primera onda que hizo Nicolás Tesla. Fíjense allí, los primeros drones que tuvimos con cámaras eran drones palomas. Y llegamos a cuáles son los drones que la aviación que era sin piloto y que explotó en tema bélico. En Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, acá ven una bomba voladora, una bomba que se llama B-1, que salía de Francia y llegaba a Londres, y era un ataque que hacían los alemanes y que querían destruir y querían bombardear Londres. Estas aeronaves tenían solamente un control, que es un piloto automático, que no era un piloto automático, sino que era un contador de minutos y un timón que los llevaba a tantos grados del norte. Entonces lo apuntaban a 40 grados del norte, que suponían que estaba en Londres, y ahí llegaba. Y con el contador de minutos cortaba el combustible y ahí caía. Esto fue los primeros pasos de una aviación sin piloto, que después explota con esto en Afganistán, y ahí tenemos un dron de lo más poderoso, ¿no? Entonces, cuando en 1944 se hace la convención diplomática, la conferencia diplomática para aprobar y para sacar Chicago de 1944, la primera gran norma de derecho público de aviación, bueno, ahí se introduce un famoso artículo 8, y que nace del problema bélico. Ese famoso artículo 8 dice que ninguna aeronave capaz de volar sin piloto, y acá vamos un poco a la parte normativa y el origen de la parte normativa, ninguna nave que vuele sin piloto puede entrar en el espacio aéreo de otro Estado miembro sin una autorización especial. Y esto se hizo justamente por el tema bélico. Pero este artículo 8 dice ninguna aeronave. Entonces, cuando dice ninguna aeronave, ya está calificando que el dron es una aeronave. Entonces, desde el primer momento, el dron es una aeronave. Y si nosotros en Argentina decimos que es un vehículo aéreo no tripulado, nos estamos equivocando, y bueno, hemos escrito bastante por qué se está equivocando Argentina, y después vamos a seguir hablando un poco del tema en el desarrollo de esta charla. ¿Qué pasó con la evolución normativa de la nueva aviación tripulada a distancia o sin piloto? Primero fue sin piloto, que eran las B-1 y eran temas bélicos, y después se transformaron en ser con piloto a distancia cuando la tecnología hizo posible manejarlos a distancia desde tierra, desde un barco o desde cualquier otro lugar. En el año 2004, la OASI hace una pregunta a todos sus Estados miembros y dice: ¿qué está pasando en el mundo que está apareciendo un nuevo aparato que es el dron, ¿no? Entonces, esa consulta que hace es contestada en el 2005, el año siguiente, en donde evalúa los estados el tema de riesgo que hay, cómo es la evolución, cómo es la tecnología, cómo está rápidamente tomando cuerpo esta nueva aviación, y entonces decide la OASI intervenir solamente con prácticas recomendadas, es decir, no con normas. Esto es muy importante para el desarrollo normativo. No vamos a hacer normas, dice la OASI. Acá tenemos Chicago del 44 y tenemos todas las normativas aeronáuticas para el espacio aéreo, para las aeronaves y para los pilotos. ¿Qué vamos a hacer con esta nueva aviación? La vamos a ir adaptando, como el hecho nuevo, el hecho novedoso de esta nueva aviación, la vamos a ir incorporando en
las normativas jurídicas ya existentes para la aviación convencional. Entonces, determina que va a utilizar lo que se llama un principio de equivalencia funcional. El principio de equivalencia funcional es utilizar las mismas normas adaptadas al nuevo hecho técnico. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a partir de las enmiendas a los anexos de Chicago del 44. Ustedes saben que Chicago del 44 tiene 19 anexos y claro, están todos relacionados con aeronaves convencionales y hablan todos de piloto a bordo de la aeronave. ¿Qué tenemos que hacer con el dron? Sacar el piloto de la aeronave, que vuele sola, y bueno, esto nos trae un montón de problemas técnicos y problemas jurídicos. Con lo cual podemos ir evolucionando el tema normativo en cuestiones de responsabilidad, porque el que va a ser responsable de esto va a ser el piloto que va a hacer a los mandos, ya sea que esté en tierra o que esté arriba del avión. Es decir, el principio de equivalencia funcional lo vamos a desarrollar diciendo, bueno, si el piloto está en el avión, es el responsable el piloto de los mandos. Y cuando está en tierra, es el responsable porque también está a los mandos. Cuando hablamos de las enmiendas a los anexos, tomamos en el anexo 1 es licencias de pilotos. Eso todavía está en veremos de modificarse. ¿Por qué? Porque la modificación tiende a que esas licencias tengan validez transnacional y hacerse vuelos internacionales. Se está modificando ese anexo 1, pero todavía no tenemos una enmienda concreta. En cambio, en el anexo 2, que son operaciones, que es reglamento del aire, bueno, ahí fíjense cómo se incorporaron los drones. Directamente, las definiciones eran las definiciones de aeronave y de piloto a bordo. Bueno, se le agregaron las definiciones de drones y las de piloto a distancia. Entonces se fueron agregando definiciones y entonces sirve la misma normativa, de Chicago del 44 para los drones. Esto es principio de equivalencia funcional. Cuando avanzamos en esas enmiendas, tenemos la enmienda 6 al anexo 7. El anexo 7, como hablaban hace un rato de matrícula y nacionalidad, bueno, es justamente matriculación de aeronaves. Entonces, ¿qué hace la OASI para incorporar los drones? Enmienda también ese anexo 7 y incorpora los drones con capacidad para matricularse y para ponerle identificación de nacionalidad. Una conocida también enmienda es la del anexo 13. El anexo 13, ustedes saben que bueno, el 13 es mala suerte y por eso le pusieron al 13 accidentes. El accidentes aéreos es el anexo 13, por eso es así. Y entonces hay una obligación de denunciar cualquier accidente o incidente grave y de investigar. Bueno, también se incorporó a los drones a este anexo 13. Entonces, cuando hay un accidente o incidente con drones, también deberá ser notificado y de nuevo funciona el principio de equivalencia funcional. Ven que no es que el legislador tiene Chicago del 44 y hace otro para drones. No, el de Chicago del 44 lo va ayornando, lo va modificando, lo va actualizando. La primera normativa, que no es normativa porque no es obligatoria, pero son estudios que hace la OASI, que son estudios muy serios, es la circular 328. Esa es la primera circular que saca la OASI respecto a drones. La saca en el año 2011. ¿Qué significa esto? Que la OASI da una serie de directivas, ¿no?, respecto de cómo se van a hacer las normativas que van a venir, las nuevas, porque todavía no había. Entonces aborda temas
que son los clásicos de la aviación convencional, que es materiales, que es aeronave, operaciones, que es espacio aéreo fundamentalmente, y pilotos, licencias. Esa primera 328 está, fíjense cómo son las fechas que ahí ven ustedes, ¿no? 2004, 2005, 2006, 2007, esto es una vorágine, es decir, así como es rapidísimo todo lo que es tecnología, también nosotros en la parte jurídica tuvimos que adaptarnos año a año nos vamos ayornando, tanto que en el 2015 la OASI hace el famoso manual de RPAS, que es el documento 10.019, en donde los manuales de la OASI lo que hacen es bajar a sus estados partes criterios para tener normativa uniforme. Ustedes saben que una de las características fundamentales del derecho aeronáutico es la uniformidad, y la uniformidad tiene su validez porque en todos los países tiene que haber normas similares de vuelo y normas similares jurídicas para el tratamiento de aeronaves y el hecho técnico del vuelo. ¿Por qué? Porque un avión traspasa en muy pocas horas varias fronteras y por lo tanto no puede estar sometido a regímenes totalmente diferentes. Por eso tenemos un régimen de responsabilidad diferente al civil, y sin embargo es similar y uniforme en todo el mundo. Si tenemos un retraso, perdemos una valija, se nos muere un pasajero, acá en la India, en Estados Unidos o en Europa, es lo mismo, se aplica la misma convención. Lo bueno es eso, tenemos seguridad jurídica, tanto las compañías aéreas, que saben cómo indemnizar y cómo asumir riesgos, y también los tienen los pasajeros, que saben que es la misma normativa en todo el mundo. Entonces, ese es un tema que se cuidó en la nueva aviación, es mantener la uniformidad. Entonces, el principio de equivalencia funcional ya lo explicamos, enmienda funcional también lo explicamos. Vamos a seguir entonces un poco más adelante. Acá tienen el libro verde, que es el sistema de aeronaves pilotadas a distancia, que es la circular 328, y se los puse allí porque la OASI tiene para circulares estos libritos que son de color verde, y para los manuales tienen el color azul. Son así, códigos que usa la OASI. Entonces lo explicamos, y aquí tenemos lo que es el C2, el link C2, que esto, bueno, también que lo explica un ingeniero y no, yo no, pero lo que vemos es que la onda va desde el piloto a distancia hasta el satélite, del satélite al dron, y del dron vuelve a tierra. Es decir, ahora hay unas nuevas enmiendas, es la 90 de telecomunicaciones aeronáuticas, que es el anexo 10 de Chicago, y aquí de nuevo el principio de equivalencia funcional. Se está poniendo normas que son técnicas respecto de la complejidad y las exigencias de certificación de estos links para poder volar. También se han incorporado manuales, el manual quinto y el manual sexto de telecomunicaciones aeronáuticas, todos temas absolutamente inaccesibles para nosotros los abogados, y son temas totalmente técnicos. Pero bueno, están allí. Acuérdense que tenemos Chicago del 44 y los anexos, que se llaman anexos técnicos. Entonces, por eso cuando tenemos telecomunicaciones aeronáuticas, bueno, es para los especialistas más que para los abogados, ¿no? Aquí tenemos algunos trabajos que hacen los drones. Fíjense que se meten en tareas que son prácticamente inaccesibles para una aeronave. Acá está casi dentro de un incendio.
entonces determina dónde están los focos del incendio para poder después apagarlos. En los volcanes chilenos entran, son drones de Kevlar, se posicionan por sobre el volcán, transmiten todas las posiciones y todos los datos requeridos y después se queman, son descartables. Es decir, hacen cosas que no podría hacer un avión. En la central de Fukuyama de Japón, que hace unos años, acuérdense que explotó un reactor nuclear y bueno, no podía entrar a nadie a hacer trabajos porque la radiación era tremenda. Bueno, los drones posicionaron donde había que hacer las reparaciones. Y después, bueno, los japoneses son así, son diferentes de los occidentales y bueno, hubo un grupo que se inmoló porque sabía que después morían y fueron, hicieron el trabajo, obturaron lo que tenían que hacer para que esa central no tirara más radiación y bueno, después seguramente al poco tiempo habrán fallecido, pero eran voluntarios en una tarea increíble, ¿no? Los nuevos trabajos se están llevando a cabo y se están certificando recién ahora, que es esto de Amazon es una propaganda, no está en vigencia. No obstante, hay una compañía, así como está Boeing, está Airbus, está X-Wings, que ellos sí certificaron, son los primeros que certificaron en la FAA su certificación para volar en transporte de carga no regular. Es el primer certificado que obtienen en Estados Unidos, esta compañía. Así que, bueno, están haciendo punta con eso, ya volaron sobre California en lugares absolutamente desolados, volaron un Cessna Grand Caravan, era todo con baterías, es decir, todo eléctrico, que no alteraba el ambiente y por lo tanto las primeras novedades que se tienen de estas pruebas son muy alentadoras a que se pueda llegar a hacer un transporte aéreo de cargas con drones. No obstante, saben que la limitación es las baterías. Las baterías tienen dos problemas. El primero, que son muy pesadas. Entonces, cuando vos vas a trasladar carga, bueno, ya estás penalizando el vuelo porque tenés mucho peso en las cargas de las baterías que llevas. Y segundo, que son bastante más limitadas que el combustible tradicional. Entonces, llegamos a menos lugares. No obstante, lo primero que se está queriendo hacer es transporte de carga bastante corto, cabotaje, y después combinarlo con otro tipo de transportes. Fíjense ahí, sobre todo los pilotos, los que están presentes, las inspecciones que se hacen en los aviones, que siempre estamos acostumbrados a que sean visuales y que los mecánicos recorran el avión mirando a ver si hay algún golpe, alguna grieta, algo que ver. Bueno, hoy se hace con drones, se filma todo, estás el ingeniero o el mecánico sentado cómodamente frente a un plasma enorme y lo pasa 20 veces hasta que sabe exactamente dónde hay algún problema que habrá que solucionar. Respecto del aspecto normativo global, tenemos dos criterios. ¿Cómo voy con la hora? Más o menos con la hora, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto nos falta? ¿Ya estamos? ¿Casi? Bueno, ya estamos. Ya me apuro. Con respecto al aspecto normativo global, tenemos dos criterios en el mundo. El criterio de Estados Unidos
muy restrictivo. Ellos, por una razón de seguridad, siempre se opusieron a tener una normativa que abriera el tema a los drones. Entonces se hacía caso por caso. Y bueno, mediante dos temas jurisprudenciales, dos sentencias jurisprudenciales que llegaron a ser solamente administrativas, se obligó a sacar una normativa que es la 107 de la FAA, en donde es muy parecida y uniforme a todas las demás, en donde habla de la certificación, las autorizaciones, los vuelos visuales, las prohibiciones nocturnos, cuáles van a ser las excepciones. Pero bueno, se logró a partir de mucha presión jurisprudencial. El caso que es buenísimo y el caso que es modelo es el sistema europeo. El sistema europeo no hay que quedarle. ¿Por qué? Porque Europa siempre apoyó la industria del dron. Es al revés de lo que hizo Estados Unidos. Así como Estados Unidos la cerró y entonces los droneros y la gente que quería hacer el dron con fines comerciales se trataron de meter en la ley de aeromodelismo. Entonces trataban de meterse en la ley de aeromodelismo hasta que, bueno, la FAA decía no y les ponía un freno. Bueno, Europa fue al revés. Europa enseguida tuvo varios países en donde tuvieron reglamentaciones de drones y después subió rápidamente a la Unión Europea a tener una normativa global para todos sus Estados miembros. Y ahí, fíjense que todo es muy moderno. Fíjense, la normativa 1139 del 2018, es decir, hace 5 años, nada. Para una normativa, nada. 2018 es la normativa general de aviación civil, en donde ahí los droneros tenemos 5 articulitos. Pero después lo complementan con otros 3 reglamentos, en donde esos 3 reglamentos son específicos de drones. De drones para las operaciones, de drones para datos, como allí preguntaban, y de drones para marketing comercial y garantía, como también preguntaron anteriormente al ingeniero Tarcio. No me voy a detener en ellos porque ya casi no hay tiempo. Hay una ponencia que yo la escribí, así que después se la podemos mandar por mail. Ahí tienen que uno de los reglamentos europeos, ya estamos, marca 3 categorías de drones: la categoría abierta, la específica y la certificada, y no tenemos más tiempo. Ya, esta foto la quería mostrar, porque cuando hablamos del espacio aéreo y hablamos de que hay problemas de abordaje entre drones y aeronaves, bueno, acá tenemos una aeronave de Aerolíneas Argentinas que fue impactada, pero son muchas las aeronaves que están impactadas. Esta, me pasaron el dato, me pasaron las fotos y pusieron, el mecánico puso impacto aparente de dron bajo ventana. Evidentemente alguien violó la normativa que no se puede volar un dron en 5 kilómetros y lo voló allí. Esta es una forma de evitar que haya drones cerca de los aeropuertos. Es increíble, pero esta foto es real. Esta foto es real. Estos aguiluchos tienen como ya genéticamente algo contra los drones, porque los largan y cazan los drones casi sin entrenamiento. Esto fue en el aeropuerto de Schiphol, en Holanda. Respecto de esta reglamentación ya un poco habló el ingeniero Tarcia, así que solamente vamos a las conclusiones, y las conclusiones son que las áreas para evolucionar tecnológicamente y normativamente son la certificación de aeronavegabilidad,
ahí nosotros tenemos un problema porque el dron no es como un avión que tiene todo en una sola cápsula, sino que tenemos tres cosas que certificar. No solamente el aparato que vuela, sino la estación terrena, y tenemos también el link, que es la comunicación, que es algo súper complejo, y como queremos hacer operaciones internacionales y a larga distancia, cada vez es más complejo, pero cada vez se está resolviendo en forma más técnica y accesible, y ya está por suerte en las modificaciones del anexo 10 de Chicago. La segunda es la interacción con el servicio de transporte aéreo, es decir, tenemos en el mismo espacio aéreo, vamos a tener volando drones con aviación convencional. Compartir el espacio aéreo será un desafío, y la certificación de las tripulaciones que hablábamos al principio, también tener certificaciones para vuelos transnacionales, habrá que habilitar a los pilotos para eso. El tema es que el RPAS es una aeronave, y no hay duda ya más que es una aeronave, pese a que Argentina está dando vueltas. Argentina en la última enmienda no hizo diferencias, quiere decir que al no hacer diferencias ya está empezando a entender que es una aeronave, pero esas diferencias que ya tenía precedentemente las tiene que dar de baja, porque no solamente con consentir la última caen todas las demás. Y la última conclusión es que se aplicaría el derecho aeronáutico in totum, es decir, principio de equivalencia funcional, se fusionarían ambos hechos técnicos y se aplicaría el derecho aeronáutico. Bueno, muchas gracias.